Hola a todos, aquí estamos en nuestra segunda aula sobre tratamiento pulpar en dientes primarios y permanentes jóvenes. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre el tratamiento pulpar de dientes primarios, que es la pulpotomía y pulpectomía. ¿Ok? Pero tenemos que recordar, como hablamos en la aula pasada, de la parte de decisión que va a ser definida por el diagnóstico. Entonces nosotros tenemos la terapia pulpar conservadora, que es con la protección pulpar indirecta, lo que vimos de mínima intervención, la técnica de ART, la protección pulpar directa cuando vamos a tener microexposición pulpar y la pulpotomía, que todavía es una terapia pulpar conservadora. ¿Ok? Y tenemos la radical, que es la endodoncia. En dientes decidos llamamos de la pulpectomía, y tratamiento de endodoncia no instrumental, que es el conocido CTC. Solo para recordar sobre la protección pulpar indirecta, que es de la remoción parcial de dentina cariada, donde vamos a utilizar tantos para los dientes decidos cuanto para los permanentes. La utilizamos principalmente con la lesión cariosa profunda. Entonces, aquí en Brasil llamábamos que cuando íbamos a sacar toda la carie del diente, teníamos que oír el grito de la dentina, o sea, agarrábamos la sonda exploradora y raspábamos en la dentina para sentir que esa última camada estaba bien firme. Hoy eso ya no existe, ya no es algo que vamos a hacer, porque no hay la necesidad de la remoción total de la dentina cariada. ¿Ok? Ah, Recordando también que el tercio interno de la espesura de la dentina tiene la mayor probabilidad de exposición pulpar. Entonces, eso es importante para cuando llegamos muy al fondo, ya estar un poco más alerta para no causar la exposición pulpar. Recordando también por qué vamos a optar siempre por la remoción apenas de la dentina infectada, es porque la afectada, que es más profunda, ella tiene la posibilidad de remineralización, distinta de la infectada, que no tiene esa posibilidad por la calidad de la dentina que ahí existe. ¿Ok? La afectada tiene una textura más firme, el color más para marrón, pero ella, en una alta rotación con las fresas, el motor va a salir. Si usted pone fuerza, ella va a salir. Entonces tenemos que trabajar siempre solo con la dentina infectada para esa remoción. Y para que la técnica sea correctamente aplicada, los dientes deben presentar alteración pulpar reversible o aparentemente reversible. O sea, el paciente va a tener una gran cavidad, o pequeña pero profunda, y cuenta que siente dolor cuando come algo más dulce o helados, o tal vez ya no siente tanto, pero vamos siempre a dar una última, un último intento para ese diente. ¿Ok?
recordando que no puede tener signos y síntomas clínicos como sensibilidad a la percusión o palpación. El dolor espontáneo no puede ocurrir. Casos que los padres ya llegan y dicen, tuvo como un hinchazo y después pasó ya nada. El edema, que a veces él no llega con el edema en el consultorio, pero ya tuvo una situación. La fístula, que también puede ser que ya tuvo y ahora está muy pequeña o como una cicatriz, y radiográficamente sin reabsorciones patológicas externas o internas o otras alteraciones patológicas. ¿Ok? Entonces, en dientes permanentes y deciduos, la distancia entre la lesión de caries y la pulpa debe permanecer más de 1 milímetro, 1,1 milímetros de distancia de la pulpa. No son observados alteraciones patológicas pulpares significantes. O sea, puedo tener una cavidad profunda y todavía intentar la protección pulpar indirecta con las técnicas restauradoras de ART, ¿ok? Sin la necesidad de hacer una endodoncia. Aquí, tal vez en algunos casos, cuando estamos en la duda, si todavía yo siempre aviso a los familiares, los papás, que cuando tengo cavidades profundas, que existe la posibilidad que cuando vamos a hacer el sellamiento, el sellado, de que aparezca la fístula después. Entonces, si aparece la fístula después, es que era un diente que ya estaba en necrosis pulpar. ¿Ok? Entonces, la remoción parcial de dentina cariada tiene altas tasas de éxito cuando es realizado en una única sección. No hay necesidad de una segunda remoción para que la vitalidad pulpar sea conservadora. El diente debe permanecer sellado y sin contaminación bacteriana. ¿Ok? Y cuando vamos a hablar de protección pulpar directa, ya tenemos alguna microexposición de la pulpa vital, pero de forma accidental, o sea, puede ser de una forma mecánica o el traumatismo dentario. Otra vez tenemos aquí las directrices, que es un libro en portugués, pero también trabajamos con las recomendaciones de la Academia Americana y de la terapia pulpar. La última revisión fue de 2020. O sea, ellos siempre están haciendo esos manuales y actualizando. ¿Ok? Esos dos manuales no recomiendan la protección pulpar directa en situaciones de exposición pulpar por caries. La protección pulpar directo en dientes deciduos no es recomendada. Vamos a entender. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cavidad muy profunda y voy a intentar el tratamiento de remoción parcial de la dentina y no hice la opción, por ejemplo, de hacer un aislamiento absoluto. Estoy trabajando con relativo y estaba ahí removiendo y de repente me cae y hago la microexposición. O sea, esa cucharilla de dentina, ella está contaminada, la cavidad estaba con mucha bacteria, entonces la probabilidad de yo hacer una gran infección en esa pulpa es muy alta, distinto de
un traumatismo dentario, donde voy a tener un accidente totalmente accidental y que esa microexposición sea menor que 1 milímetro, entonces es bien pequeño. Por ejemplo, aquí son dos casos distintos que probablemente aquí ya vemos la pulpa para fuera del diente. Aquí con seguridad vamos a tener que hacer una pulpotomía para después, a depender de la edad del paciente, aquí estamos hablando de diente permanente, para después hacer la endodoncia, ¿ok? Ya en microcavidades de exposición pulpar podemos hacer la protección directa. Lo más indicado es que esa protección sea en las primeras 24 horas. Entonces, por eso siempre es importante dejar el teléfono para sus pacientes cuando ocurra esos accidentes. Y podemos utilizar el hidróxido de calcio, el polvo, o el MTA, ¿ok? Tenemos ahí todavía en el mercado la gran diferencia de valores del hidróxido de calcio para el MTA, que es como 10 veces más caro o más, pero los dos funcionan para la protección pulpar directa, ¿ok? Y después vamos a hacer la restauración. Entonces, para usted seguir, ¿qué voy a hacer de tratamiento? Si voy a hacer ya la terapia radical o conservadora, necesito la anamnesis que hablamos la aula pasada, el examen clínico y el examen radiográfico para hacer el diagnóstico pulpar. ¿Ok? Entonces, siempre tengan eso en mente, ese fluxograma, ese flujo, donde vamos a ver la historia del dolor, vamos a ver si tiene algunos signos y en el examen radiográfico. Fue solicitado en la última aula para discutirnos un poco más de las radiografías. Voy a traer en la última aula, porque hoy vamos a ver bastante las técnicas. En la última, como vamos a tener como más prácticas, los videos, y ahí vamos a hacer la discusión de los casos, ¿ok? La pregunta aquí en el chat es, doctora, en algún artículo se decía que si te herida pulpar, se puede colocar el ácido, es verdad, y luego obturar. Ah, el ácido, dices, el ácido fosfórico de resina. um, no sé si, no. Si usted pone el ácido ya en la pulpa, usted va a causar una irritación, ¿ok? Entonces, si usted ya va a poner ¿estás hablando como microexposición o ya de una exposición mayor? Solo para que yo entienda un poco. Porque los dos materiales para microexposición, que es de los traumas, son biocompatibles, tanto el MTA cuanto el hidróxido de calcio. No, yo no he visto en ningún artículo enseñar poner el ácido fosfórico porque él es altamente irritante. O sea, la propia saliva del paciente también, por eso las primeras 24 horas es importante, porque en la saliva tiene bacterias, tenemos microorganismos que van a estar adentrando en esa pulpa. Entonces, cuanto más temprano usted sella
pero sella con un material que va a tener capacidad de hacer la protección de esa pulpa mejor, ¿ok? Entonces, vamos a ver las principales diferencias de las técnicas radicales, né, que la más conservadora, la pulpectomía por la pul- pulpotomía por la pulpectomía, que sería la radical. En las dos tenemos que trabajar con el ideal es trabajar con aislamiento absoluto. La pulpotomía porque queremos preservar todavía la vitalidad de los canales, y si yo hago aislamiento relativo en un niño, el riesgo de contaminar con saliva es muy alto. ¿Ok? Y vamos a ver que vamos a utilizar irrigaciones, el hipoclorito o la clorexidina. Entonces, el ideal para que funcione es siempre trabajar con el aislamiento. ¿Ok? Vamos a hablar también que para dientes deciduos, la técnica hoy de pulpotomía no es tan indicada, ¿tá? ¿Por qué? Porque ya se ven algunos estudios ya que llamamos de longitudinal, donde van acompañando a esos pacientes. Hacemos hoy una pulpotomía y el paciente viene de 3 en 3 meses o 6 y en un determinado momento ese paciente hay que hacer una segunda intervención y al final acaba cayendo en una pulpectomía. O sea, entonces muchos pesquisadores de la odontopediatría dicen, si usted ya va a hacer un aislamiento absoluto, entonces ¿por qué ya no hacer la pulpectomía de un solo? Y vamos a ver las técnicas y ver que la parte de instrumentación radicular es bien más simple que la endodoncia de los permanentes. ¿Ok? Entonces, primeramente, la pulpotomía es la eliminación completa del tejido pulpar coronario de un diente temporal vital. O sea, hay que tener vitalidad pulpar. Si usted optó en el diagnóstico, voy a hacer una pulpotomía y abre ese diente, llega en la cámara pulpar y está todo seco, o sea, el diente ya está en necrosis. Tiene que salir el sangramiento, sangre, que es para, ahí sí vamos a afirmar que está con vitalidad de pulpar todavía. ¿Ok? La pulpotomía es a través de una técnica de 2 pasos, donde primeramente vamos a hacer una desvitalización de la pulpa coronaria y después una generación de ese tejido. ¿Ok? Y ahí voy a explicar los 2 pasos. Entonces, la pulpotomía es una técnica que debe ser de una sesión única. La pulpectomía puede ser también de sesión única, pero puede haber necesidad de hacer más de una sesión. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es la anestesia y el aislamiento absoluto, y después vamos a hacer la abertura de la cavidad hasta la cámara pulpar. Vean, va a existir sangramiento, por eso una anestesia eficiente, muchas veces de los posteriores ah, mandibulares troncular, ¿ok? Para que ese niño no sienta ningún dolor. Podemos optar de las fresas, alta rotación o también con las cucharillas de dentinas.
Y en este momento, cuando lleguemos en la cámara a pulpar, debemos estripar toda la pulpa camaral, toda. Vamos a sacar todo de aquí, ¿ok? Y ahí cuando sacamos todo, vamos a empezar a hacer el lavado con suero y aspiración. Aquí en Brasil, tiene ese producto de la Ultradente, que también es americano. Creo que ustedes tienen la posibilidad de hacer la compra. Se hace, ya ahora ellos están haciendo un kit de endo donde tenemos esas puntas que se llaman Navitips. Ellas tienen medidas de 15, 21, 25 y 27 milímetros y ya vienen con el stop, o sea, para dientes decidos, el 17 es una medida muy buena, pero ustedes pueden utilizar las cánulas metálicas de la endodoncia. A mí me gusta bastante las puntas de aspiración también de la Ultradente, que se llama Capillary Tips. ¿Por qué? Porque son plásticas y muchas veces los niños cuando ven cosas metálicas y puntudas y que crean como, ay, a las agujas, ya tiene el miedo. Aquí tenemos distintos colores que son de las medidas, entonces podemos enseñar cosas un poco más como coloridas para los niños, ¿ok? Ah, entonces vamos a hacer el lavado con suero y la aspiración después cuando ya removemos toda la cámara pulpar coronaria, ¿ok? Y ahí después vamos a hacer una hemoxtasía con algodón exterilis. O sea, siempre dejen ya el algodón esterilizado, ¿ok? Nunca lo hagan en la hora, vamos a tener contaminación en la luva, de saliva, de sangre, de otras cosas. Entonces, siempre dejar ya todo listo. Y ahí en este momento es que vamos a hacer la valorización del sangramiento. O sea, hay que quedar, vamos a ver las entradas de los conductos, pero esa sangre no puede quedar llenando la corona, llenando yo intentando secar, hacer con el algodón y otra vez. Uf, llena otra vez la cámara pulpar. Si está ocurriendo eso, es que no va a funcionar la pulpotomía. Intente hacer ya de un solo la pulpectomía, tal vez la inflamación pulpar está muy, muy grande, usted va a tener que sacar esa pulpa de las raíces también, ¿ok? Después, aquí otra pregunta, doctora, las puntas de la ultradente, ¿a qué tipo de eyector o cánula se conectan? Porque se ven que son, sí, ustedes pueden intentar en la metálica, muchas veces ella no conecta, pero ella viene con esta también, que es el conector, la seringa que es para la irrigación, entonces ella tiene eso de hacer la vuelta, y esas son para las aspiraciones, ¿ok? Entonces en este kit ya viene tanto las seringas, que esas tenemos la posibilidad de hacer la esterilización, así como la de aspiración, ¿ok? Entonces también tenemos esa punta de la ultradente que es un poquito más ancha la abertura para en un acceso inicial donde va a salir muchas cosas. Ahí empezamos a aspiración con esta y después pasamos para esas más finas para los conductos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a evaluar, o sea,
poniendo el algodón. Entonces, al final hay que tener una contención de ese sangramiento. Si otra vez el sangre sale y llena todavía esa cavidad y yo intento llena la cavidad, es mejor hacer ya la pulpectomía de un solo, ¿ok? Por eso que muchas personas hablan, si usted tuvo el trabajo hasta aquí, la parte de instrumentación que vamos a ver después es más rápido. Y ahí después, cuando estamos ya en esa fases, vamos a hacer la fixación de la pulpa radicular con formocresol y el algodón estéril. O sea, el formocresol, él tiene una sustancia, sabemos que es cancerígena, entonces vamos a poner muy poco, no es para rellenar la cavidad con mucho líquido. Ustedes van a ver después, voy a poner el video, vamos a mojar el algodón y sacar todo el exceso que tiene de líquido. Es como solo dejar el olor del formol allá adentro, ¿ok? Y tenemos que esperar como 3 minutos, de 3 a 5, por lo menos 3 minutos para que se haga ese como una cauterización de esa pulpa, ¿ok? En la literatura tenemos también el uso del sulfato férrico, del glutaraldehído, de técnicas con lasers y electrocauterios. Lo más utilizado y estudiado de pesquisa y todo es el formocresol todavía y que tiene más índices de suceso, de éxito. Después de los 3 minutos, vamos a hacer la exploración de la pulpa momificada, o sea, no debe existir más la hemorragia. Va a ser el color negruzco. Es como cuando usamos el hemostop en situaciones gengival de restauración, queda como ennegrecido la sangre, ¿ok? El paso 2 es la regeneración con hidróxido de calcio, puede ser con el MTA, puede ser con el biotin, que es un nuevo material biocompatible. Tiene la pasta de Guedes, que vamos a hablar también después, y el óxido de zinc y eugenol. Y por fin, la restauración, ¿ok? Entonces vamos a poner una camada ya en las entradas de los conductos, que es para hacer el sellamiento de la pulpotomía y después la restauración. De todos esos materiales, lo que más indican es la utilización del MTA. O sea, la Academia Americana, por ejemplo, ella solamente indica el MTA y el formocresol como medicaciones para hacer la pulpotomía. ¿Ok? Todo eso es basado en estudios o, o estudios principalmente longitudinal. O sea, aquí de acompañamiento de casi 2 años, ¿ok? Y aquí hablando principalmente de tratamiento de dientes deciduos. Y ahí pasamos para la pulpectomía, que es la remoción total de la pulpa, procedimiento recomendado para dientes deciduos con inflamación crónica, irreversible o en casos de necrosis pulpar, con o sin presencia de lesión ósea periapical en la región de Furca. Entonces,
la gran dificultad y miedo de hacer una endodoncia en dientes deciduos es la probabilidad de lesionar el germen del diente permanente. Pero con todos los cuidados vamos a tener éxito en hacer las pulpectomías. Entonces, la técnica es muy semejante en la endodoncia de dientes permanentes, donde vamos a hacer la remoción total de la pulpa coronaria y radicular. Vamos a hacer la instrumentación de los canales con instrumentos manuales o mecánicos. Vamos a utilizar sustancias químicas auxiliares para la remoción de la Smearley. Y al fin, la gran diferencia es que vamos a utilizar pastas reabsorbibles. ¿Por qué? Porque ese diente es un diente temporal. Entonces, tenemos que permitir la reabsorción radicular que es fisiológica y va a ocurrir en esos dientes. O sea, queremos mantener ese diente por un tiempo determinado, porque él tiene todas sus funciones, pero él tiene que hacer el proceso de reabsorción. O sea, por eso que no utilizamos, por ejemplo, la gutta-percha para la obturación, porque la gutta-percha, ella no es reabsorbible. Entonces, eso iba a causar ah, cosas malas para ese niño, por ejemplo, de no hacer la erupción del diente permanente, la retención prolongada del diente, ¿ok? Y para iniciar, como cualquier cosa que vamos a hacer en la odontopediatría, siempre una organización criteriosa del material clínico. Entonces, ustedes van a hacer una restauración, una cirugía, la endodoncia. Siempre tengan ya todo listo antes del paciente entrar en su consultorio. O sea, aquí ya tenemos las medicaciones que voy a utilizar, la irrigación, las limas, ah, la restauración que voy a hacer, todo ya muy listo porque tenemos que ganar tiempo con los niños. ¿Ok? Entonces, la radiografía de diagnóstico que sacamos allá atrás en la anamnesis, el examen clínico y el examen radiográfico, esa radiografía ya sirve para hacer la odontometría. Puede ser la de diagnóstico si es un tiempo corto. Fue a un año atrás, entonces vamos a tener que sacar otra. ¿Ok? Vamos siempre a medir la longitud aparente del diente y disminuir 1 milímetro para todos los canales. ¿Ok? Aquí la pregunta es si voy a mostrar algún video de acceso para identificar conductos, ya que veo que en dientes decido como todo. Vamos a hablar un poquito hoy en esa clase no puse videos, voy a dejar para la última, pero vamos a hablar de la anatomía, del acceso, todo, y ahí sí es la gran dificultad de verdad, la anatomía de los decidos, ¿ok? Entonces siempre bajar un poco, 1 milímetro para todos los canales, ¿ok? Podemos utilizar también para la odontometría, ya es probado científicamente, también para los decidos, los, los aparellos electrónicos, se me olvidó el nombre, esos de mensurar la odontometría, ¿ok? Localizador de ápices, doctora. Sí, los localizadores, se me fue el nombre. Eso. Esos ya son probados que funcionan también en los dientes decidos, ¿ok? Entonces, si usted ya trabaja con algún colega que tiene o una clínica que tiene, ustedes pueden utilizar también.
Ahí vamos a hacer la anestesia con anestesia tópica e infiltrativa. Vamos a hacer el aislamiento, ¿ok? Siempre recordando de poner un hilo dental para que no saque o salga, o a veces se rompen los grampos, entonces siempre tener fijo con hilo dental. Ahí vamos a hablar un poco sobre la cirugía de acceso, que es muy semejante a la endodoncia común de los dientes permanentes. Vamos a empezar con una fresa grande, esférica, y después vamos para una fresa que no tenga corte, no tenga la posibilidad de corte en su punta. Aquí tenemos una Endo C, por ejemplo, como ejemplo. Y ahí vamos a hacer la forma de contorno y conveniencia, o sea, vamos a dejar esas paredes más expulsivas para que yo pueda ver, cuando de arriba pueda ver más fácil los conductos, ¿ok? Y ¿por qué no puede tener la punta activa? Porque aquí no quiero que no queremos hacer la exposición de la furca. Entonces es para garantir que vamos a solo hacer los cortes en las paredes laterales. ¿Ok? Los dientes, ¿cuál es el punto de elección de los dientes anteriores? ¿Ok? Siempre en la región central palatina. Entonces tenemos que hacer en el medio, y la dirección es siempre perpendicular a la pared. Entonces si yo tengo un incisivo, entonces siempre perpendicular, ¿ok? Aquí como el canino, si tenemos un inferior de esa manera, intentando no hacer ninguna perforación, ¿ok? Ah, Recordando también, vamos a hablar de la anatomía, que son dientes más cortos. Entonces, no vamos a utilizar, por ejemplo, astelonga, muy compridas, no hay necesidad, ¿ok? Y la forma de conveniencia es que esos dientes, los incisivos, sean más un triángulo, y los caninos como un diamante, que para que eso es para hacer más fácil tanto la instrumentación cuanto la introducción de la pasta obturadora. Para los dientes posteriores, el punto de elección es la fosa central. Pero la dirección de trepanación, o sea, tengo un molar donde voy en el centro, pero tengo que angular a depender de cuál diente estamos hablando. En los superiores podemos optar siempre por ir más para la palatina, que es donde tengo una raíz más mayor, tengo una raíz mayor ahí. En los primeros molares superiores puedo hacer la opción de palatina o distal. Y para los inferiores siempre vamos a angular para distal, que es la raíz que tiene más cámara pulpar. La forma de conveniencia de los superiores es un triángulo, y los inferiores es como un cuadrado o trapezoidal, ¿ok? Recordando de la anatomía de los decidos, entonces es importante siempre hacer la revisión, revisar la anatomía, y recordando que ellos tienen dimensiones más pequeñas que los que cuando comparados con los permanentes. La capa de esmaltes y dentinas es más delgada,
O sea, vamos a llegar muy rápido en la cámara pulpar. Esta característica facilita la instalación y progresión de procesos patológicos, por eso es tan rápido la evolución de la caries en la dentición decidua y existe la reducción de la distancia de la cámara pulpar, lo que nos obliga a ser más cuidadosos durante la cirugía de absceso. O sea, usted empieza con una fresa esférica y ya cuando caiga en la cámara, usted ya cambie para la otra que no tenga la punta activa, ¿ok? Ese es un trabajo que voy a intentar compartir con ustedes después, muy interesante, donde hicieron un trabajo de tomografía computadorizada en primeros molares deciduos, para ver la morfología de esos conductos. O sea, aquí podemos ver que tenemos primeros molares inferiores y distintas posibilidades donde tengo dos raíces, pero aquí solo tengo dos conductos, aquí tenemos uno y aquí uno que se hacen dos y aquí tengo como cuatro conductos, ¿ok? Los superiores también, vean cómo la palatina, la raíz palatina, ella es mayor. Entonces, por eso es la angulación que vamos a hacer el punto de elección, ¿ok? Pero lo que ya hablamos, que tal vez el final del foramen no es al final de la raíz, ¿ok? Entonces, otra vez, es más pequeño en todas las dimensiones, el diente deciduo, el esmalte más y dentinas más delgados y menos mineralizados. Entonces, por eso no vamos a estar instrumentando mucho tiempo. Vamos a ver, solo vamos a utilizar en lo máximo 3 limas. Hay una reducción en la distancia techo-suelo, entonces cuando usted ya caiga en la cámara pulpar, cambiar la fresa y la cámara pulpar es más ancha y cuernos pulpares más proeminentes. O sea, vean que es el espacio del esmalte dentina es muy poco, pero tenemos una gran cámara pulpar. Entonces, esa es la gran dificultad de los dientes temporales de hacer la endodoncia. Aquí tenemos primer molares deciduos, donde vean, tenemos la palatina, la raíz palatina muy parecida con un incisivo, muy fácil de instrumentación, pero cuando hablamos en la disto bucal o la mesio bucal, vean que ya tengo un poco más de dificultad. Aquí solo para que quien no ha entendido esa imagen, es como tenemos la raíz toda y ellos hicieron cortes para ver cómo era ese conducto a lo longo de la raíz, ¿ok? En algunos casos, las limas vamos a hacer el sentido de rotación o un poco como ir para el lado derecho y izquierdo. Pero vamos a pensar como aquí. Aquí yo empiezo entrando bien, pero cuando llego aquí al final ya no muevo más esa lima. No tengo la posibilidad de llegar hasta este lado, ¿ok? En los inferiores la situación es peor. Entonces vean que tengo dos raíces con la posibilidad de tener 4 conductos y son raíces más en formatos de cintas, muy estrechas, y también en muchos casos no tengo la posibilidad de pasar de un lado hasta el otro con la lima.
Por eso que la endodoncia en el diente deciduo no es fácil, por eso que la instrumentación también no es fácil, pero vamos a trabajar, por eso que queda distinto cuando, cuando finalizamos una pulpectomía de una endodoncia de diente permanente, que yo veo todo sellado, bonito, y aquí como queda como espacios, fallas, es porque a veces no vamos a tener la posibilidad de llegar en todas las partes de los conductos. ¿Y cómo vamos a trabajar con los dientes deciduos? Por eso la importancia de la irrigación en la pulpectomía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos canales, accesorios, y tal vez yo no tengo la posibilidad de llegar con la lima, con la instrumentación hasta el final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la instrumentación es importante, pero la irrigación en los dientes temporales son más importantes. Por eso que es prácticamente imposible hacer una endodoncia o una pulpectomía de molares sin aislamiento absoluto. ¿Ok? En algunos casos de bebés todavía tenemos la posibilidad de los anteriores, que es un conducto único, que es algo más amplio de hacer con aislamiento relativo, con abridores de boca, haciendo toda la estabilización. Pero la indicación siempre, si usted hace un aislamiento relativo, es trabajar con la clorexidina, porque el hipoclorito, todos nosotros sabemos que si él sale un poco, él tiene la posibilidad de hacer quemación en las encías, en la mucosa oral. El niño va a sentir el gusto muy amargo. Entonces el hipoclorito para el diente temporal, que usted hace la opción de aislamiento relativo, no es indicado, ¿ok? Entonces esos dos son los que más utilizamos para la terapia pulpar, la pulpectomía en dientes temporales. Y vamos a hablar un poco de los dos. Tenemos el líquido Dakin de 0,5% o la solución de Milton de 1%, que es el hipoclorito. Tenemos hasta 2,5%, pero tenemos el hipoclorito, sus puntos positivos y puntos negativos. O sea, los puntos positivos es que él tiene mucha capacidad de lubrificar los canales radiculares, tiene una alta propiedad antimicrobianas y debridamiento, ¿ok? Pero como puntos negativos tenemos alteraciones de la dentina. Entonces, si ustedes recuerdan que hablé de la anatomía, tenemos una dentina más fina. Entonces, es indicado trabajar con concentraciones un poco más bajas para los dientes temporales. Tenemos efecto negativo en la fotopolimerización de sistemas adhesivos cuando utilizamos el hipoclorito, y baja resistencia de unión. ¿Ok? A clorexidina tenemos un amplio espectro antimicrobiano, tenemos una acción lubrificante, tenemos una baja toxicidad, tenemos una incapacidad de disolver tejidos orgánicos. Su uso es en dientes permanentes y deciduos, y tenemos también reducción bacteriana en dientes deciduos. Podemos utilizar la solución acuosa, como también podemos utilizar la solución gel
solo que si usted va a optar por el gel que ya está listo en la jeringa, siempre alternar con el uso del suero, ¿ok? Ah, particularmente a mí, yo utilizo la clorexidina porque mismo trabajando con el aislamiento absoluto, sabemos la posibilidad de un niño hacer un movimiento o salir un poco de la cavidad y a veces pasar por abajo del, del, del aislamiento. Y todavía tenemos casos, si, si usa pura la clorexidina, con gel es pasar el gel, hacer un poco la instrumentación, hacer la aspiración y después el suero, ¿ok? Si usted opta por el gel, pero si usted opta solo por la acuosa, solo acuosa, no necesita el suero fisiológico, ¿ok? No, no necesita hacer la mezcla, es solo para poner uno y el otro. Existe como adversidad el uso del hipoclorito en la endodoncia de tratamiento de dientes primarios, de hacer un absceso. Porque vamos a entender otra vez de la anatomía de esos dientes. Recuerdan que yo hablé que principalmente de los molares, donde tenemos, por ejemplo, un primer molar con 3 raíces, yo tengo un diente permanente en el medio. Y ese diente está haciendo el proceso de reabsorción fisiológica. Entonces, a veces no tengo el forame apical aquí, como ya tengo en el medio una reabsorción fisiológica. Entonces, cuando yo hago la irrigación con hipoclorito, puede ser que salga un poco por aquí, porque ese ápice, ese foramen no está cerrado, distinto del permanente, él está más abierto. Por eso la solución irrigante debe ser inyectada en su canal radicular suavemente, con presión baja y constante. O sea, usted no necesita una jeringa de 20 y de un solo poner. No, es cosa bien despacio, con una presión baja, siempre haciendo la aspiración. Ah, yo nunca tuve relatos conmigo, pero yo ya tuve una amiga también odontopediatra que pasó eso con ella. Yo usé hipoclorito y el niño quedó peor. O en el medio del procedimiento el niño, muy doliendo, doliendo, y usted sabe que hizo toda la anestesia muy buena y probablemente es que algo está extravasando por ahí el hipoclorito. Entonces, es una particularidad mía, pero vamos a ver que no hay distinciones de cuál es mejor, ¿ok? Retirando la aguja ligeramente a partir del punto de unión. Entonces, siempre estar, no necesita poner allá hasta dentro del conducto, en la entrada del conducto, siempre poniendo una presión baja y aspirando. Entonces, como yo hablé ahora, para los dientes deciduos temporales, cuando hablamos de irrigantes intracanal, en la pulpectomía, todavía la evidencia es poco concluyente sobre cuál solución irrigadora sería la más efectiva, sugiriendo más estudios clínicos aleatorios controlados. O sea, usted tiene la opción de escoger o la clorexidina o el hipoclorito, lo que usted cree que sea mejor. ¿Ok? Y ahí vamos para la técnica, donde
vamos primeramente vaciar la cámara coronaria con una cureta de dentina. Eso porque muchas veces yo siempre digo que el diente deciduo, el diente temporal, él ya viene con el acceso porque llega muchas veces ya con una caries muy grande. Entonces muchas veces yo no necesito ni el de la fresa ya con la cureta con cucharillas de dentina, ya saco todo, ¿ok? Es vaciando la cámara coronaria. Vamos a empezar a hacer una irrigación. Entonces, vea que esa es una aguja, la primera aguja que tengo con una aspiración más gruesa. Aquí es esa cánula que ya es del kit, ¿ok? Entonces ya todo acoplado. Podemos también hacer el cambio y hacer un poco más la introducción de la Navitips. Aquí es la azul y también la seringa, que creo que esa seringa aquí es solo 5 ml. No hay necesidad de tener seringas grandes porque vamos a utilizar la irrigación con presión baja. Entonces, distinto de la endodoncia que usted toda hora está jalando bastante suero o bastante hipoclorito, aquí vamos a utilizar poco, ¿ok? Siempre hacer la aspiración. Entonces en el inicio hacer la aspiración gruesa con la punta que se llama White Mac, esa. Vean que aquí ya está con la adaptación con una aspiración metálica. Y después vamos a pasar para las capillary tips, que es para adentrar al conducto. Y ahí vamos a empezar con la irrigación con el hipoclorito de sodio, por ejemplo, de 1% o 0,5. Después vamos a hacer un secado del conducto, ¿ok? Hasta ver que los papeles salgan bien secos, ¿ok? Y ahí vamos a hacer, antes de la instrumentación, el preparo de las entradas de los canales. O sea, usted hizo el acceso pulpar de los conductos de la cámara, no puede estar saliendo todavía sangre, ¿ok? Tenemos que sacar esa pulpa y vamos a, a utilizar las limas tipo Hedstrom. La, la forma de conveniencia siempre las paredes divergentes, donde vamos a poder ver mejor el fondo y las entradas de los conductos. ¿Ok? Para las entradas de los conductos, vamos a hacer un preparo de esas entradas que podemos utilizar. Las gates, podemos utilizar esa broca que se llama cepedril, solo que tenemos que tener cuidado porque es una broca única donde ella hace la imitación de la Gates 1 hasta el 6. ¿Okay? Entonces, cuanto más usted la introduce, más gruesa queda, entonces usted puede hasta llegar como la Gates 6. Y vamos a trabajar siempre solo con la 1 y la 2. Nada más que eso para los dientes temporales. Podemos utilizar puntas endodónticas ultrasónicas y podemos hacer el alargador de Moura. ¿Qué es eso? Es utilizar una lima 80. Entonces las limas, ellas son hechas de una punta de soporte y aquí es una parte más gruesa y la punta siempre más ancha, como un árbol de Navidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar la punta con una broca o con un disco de tungstenio,
sacar para que quede más gruesa, o sea, 80 ya es la más gruesa, pero quiero sacar esa puntita y dejo ella como afilada, ¿ok? Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Si yo utilizo la Gates 1 o 2, voy a introducir en la entrada del conducto y salir con ella, ¿ok? O sea, ella allá ya en rotación y saliendo, rotación, saliendo. Máximo 2 o 4 veces, no más que eso, ¿ok? Cuando vamos a utilizar el alargador de Moura, porque eso se ha inventado aquí una persona de Brasil, porque aquí muchas veces el niño está haciendo el movimiento o llorando o no tengo la seguridad que voy a hacer con precisión. Entonces, con ese es un instrumento manual donde yo tengo la capacidad de ver si estoy haciendo de forma correcta. O sea, usted va a entrar, poner en la entrada del conducto, va a sentir que va a quedar firme, hacer la rotación y sacar. Otra vez, pone, hacer la rotación y sacar. ¿Qué queremos con ese? Queremos hacer como un embudo. Movimiento. Sí, sí, modificamos la lima 80. Esa es una lima que después ella solo sirve para eso. Por eso que llamamos ella aquí más de alargador de Moura. Aquí vean, ¿qué hacemos? Voy a hacer el dibujo aquí. La lima es como si hasta aquí. Entonces yo quiero romper, sacar esa parte que es un poco más fina, delgada arriba. Quedo como, no necesita la mitad, pero un poco más. Y vea que ella queda como afilada, ¿ok? Pero ella queda un poco más gruesa. Entonces es para alargar la entrada del conducto, ¿ok? Pasar aquí. Y eso es para hacer es como esa configuración queremos. ¿Por qué queremos esa configuración? Porque cuando vamos a poner la pasta, esa pasta distinta de la endodoncia de permanentes no tiene la posibilidad de hacer compresión. O sea, ella tiene que escuar, ella no es totalmente líquida, pero eso va a facilitar la penetración de esa pasta dentro del conducto radicular. ¿Ok? Entonces, ahí partimos para la instrumentación radicular con las limas tipo Kerr, donde vamos a introducir la primera lima. ¿Y cuál la lima que yo empiezo? Vamos a empezar, si tu conducto es 20 milímetros, hice 21, 15, hice 15 menos 1, 14, voy a trabajar con 14. Entonces yo puedo empezar con la blanca, intentar, muy flojo. No, entonces vamos con amarilla hasta que, la 25 me quedó bien justa. Entonces esa es mi lima inicial, ¿ok? Y después solo voy a utilizar más 2 limas subsecuentes, la primera y más 2. Vean que es muy rápido la parte de instrumentación. Siempre vamos a hacer la limaje con líquido, nunca con el conducto seco. Vamos a utilizar el endo PTC o poner como gotitas ahí para quedar mojado y vamos a hacer el movimiento. Otra vez distinto de la endodoncia que quedamos como mucho tiempo allá, es algo más rápido,
unas 10 veces, sacamos, ya después pasamos para las otras dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la etapa? Puse la primera con el EndoPTC, hago la instrumentación. ¿Ok? Ya finalicé con esa, voy a poner el hipoclorito o la clorhexidina y hago la aspiración del endo-PTC y de la clorhexidina o hipoclorito. ¿Ok? Paso para la segunda, también con el conducto con endo-PTC, hago la limaje, después hipoclorito, aspiración. La tercera, también con el endo-PTC, hipoclorito o clorhexidina y aspiración. Ya finalicé. ¿Ok? Entonces, esa es para hacer la remoción de la Smearley entre las limas. ¿Ok? Entonces, recordar que todavía no tenemos aquí, por ejemplo, vamos a trabajar casi siempre con la de 21 milímetros, pero tenemos bocas muy pequeñas, como yo dice, a veces tenemos que trabajar con 14, 12, y si trabajo con una 31 muy grande y la 21 también queda grande, entonces podemos utilizar más de uno stop que llamamos. ¿Por qué? Porque el stop queda en la parte más gruesa y a veces queremos quedar hasta aquí y queda flojo y voy a perder mi referencia. Aquí la pregunta es si podríamos utilizar los dos irrigantes. No. La clorhexidina y el hipoclorito no pueden ser utilizados juntos, ¿ok? O usted utiliza uno o el otro. Ellos producen una reacción, pueden hasta salir un producto gris. Entonces usted tiene que, si usted empieza con el hipoclorito, finalice con el hipoclorito o inicie y finalice con la clorhexidina, ¿ok? Pido que aquí la pregunta, pienso que se tendría que lavar con solución salina en cada irrigación. No, no hay necesidad, Ana. Vamos a ver que después, al final, ahí vamos a utilizar otro producto que es para remover toda la toxicidad, principalmente del hipoclorito. ¿Ok? Ah, entonces aquí, después que finalicé la instrumentación, voy a hacer un irrigante final. Ese irrigante, él tiene agente quelante, o sea, vamos a utilizar el EDTA a 17%. Él tiene como líquido y él tiene también gel, ¿ok? Entonces pueden utilizar cualquier uno de los dos. La diferencia es si usted rellena el conducto y deja ya solito, tiene que marcar 3 minutos. Si usted rellena y con una lima queda haciendo solo movimientos para que quede como burbujas ahí, mezclando el movimiento, ahí usted puede disminuir para 1 minuto. La ventaja del uso de ese irrigante final en la remoción del esmierle final es disminuir el potencial irritante del hipoclorito de sodio y aumentar la permeabilidad dentinaria. O sea, porque en la próxima etapa yo quiero que mi pasta, mi cemento obturador, que es reabsorbible, que él adentre en los túbulos dentinarios. ¿Ok? Ah, sí, puede hacer la movimentación, aquí la pregunta, con una punta ultrasónica, ¿sí? O con la lima, o cualquier uno de los dos. Si usted tiene la punta ultrasónica, ahí puede ser solo 1 minuto. ¿Ok? Entonces, otra vez, la instrumentación es más importante, la irrigación, perdón, es más importante que la instrumentación
en los dientes deciduos por principalmente la anatomía radicular. Vean que aquí yo voy a introducir aquí, pero aquí en el medio no me va a pasar nada, no voy a tener esa posibilidad, o a veces no voy a tener posibilidad de llegar hasta el final, ¿ok? Y también, por ejemplo, aquí, vean cómo tengo una pared muy estrecha. No puedo quedar allá intentando instrumentar porque si no voy a hacer una perforación aquí. ¿Ok? Entonces la irrigación es bastante importante, pero no en cantidad como calidad. Entonces, para gerar la permeabilidad, que es lo que yo quiero de los túbulos dentinarios bien limpios, sacar todas las bacterias y sellar todo, tenemos que tener la preparación química y la preparación mecánica para dejar los túbulos dentinarios más permeables. ¿Ok? Tengo la penetración de fármacos en los túbulos dentinarios cuando vamos a utilizar las pastas. Tenemos penetración de pastas de relleno, mejor. Tenemos un límite de contaminación bacteriana, entonces eso que lo que queremos también, y evitar la recontaminación de los canales. Por eso hacemos toda esa parte química y mecánica. Y cuando preguntamos si existe el mejor cemento obturador, se tratando de dentición deciduo, ¿ok? De temporales. Entonces esa fue la última revisión sistemática de 2018, donde hicieron la revisión de los tratamientos pulpares en dientes deciduos y la respuesta fue que no. La respuesta es siempre utilizar materiales biocompatibles, ¿ok? O sea que ellos van a tener la capacidad de hacer la reabsorción porque el diente deciduo él necesita pasar por ese proceso. Entonces, voy a dar algunas opciones que tenemos, ¿ok? Aquí en Brasil se utiliza bastante la pasta Guedes Pinto, que es del nombre de la persona que hizo la invención, ¿ok? Entonces, recordar siempre que el material de obturación, él debe ser reabsorbible. Esa pasta, ella contiene una crema. La pregunta es, en dado caso de que no se alcance a terminar la pulpectomía en una sola sesión, ¿se podría? Sí. Ahí vamos a hacer en 2 sesiones. Podemos hacer la opción del hidróxido de calcio o de una pasta también ya utilizar la pasta reabsorbible también, ¿ok? Podemos hacer ese, o porque el niño se hizo pipí en la hora y empezó a hacer algo que no me dio tiempo, se me cayó la luz, que sea, usted no puede terminar en aquella sesión, puede volver en una otra. No sé si va a quedar muy bueno, pero voy a regresar solo en aquella última foto de la anatomía que yo quiero enseñar, que también ya me ocurrió. Yo tuve que hacer eso también por cuestiones de urgencia y emergencia. Por ejemplo, yo ya tuve a pacientes con dolor y la configuración de la caries era una caries disto-oclusal, pero usted veía que la caries estaba profunda y ya podía ver la palatina.
o sea, solo la palatina. Y yo solo instrumenté una raíz y los otros yo hice en otra sesión. Como yo ya dije en aulas pasadas, la anatomía y la configuración histológica de la pulpa de los deciduos es totalmente distinta de los permanentes, ¿ok? Entonces, podemos hacer eso como casos de urgencia que llegaron en su consultorio que sea las 6:30 y se cierra todo las 7, algo así. Entonces yo ya hice el acceso solo de una raíz, mediqué y en la próxima yo abrí los otros conductos y todavía estaban con vitalidades, porque son como, como si fueran tres dientes distintos de verdad. Y así como en los inferiores, yo ya hice acceso solo de un lado de una raíz, en una otra sesión hice de otra raíz. Ah, Eso es una particularidad también de la odontopediatría, porque dependemos mucho de del comportamiento del niño. ¿Ok? De las pastas, entonces vamos a iniciar con la pasta Guedes. Esa es una crema que antes se hacía la venta en, en, en farmacias. Aquí es una pregunta, doctora, ¿le ha tocado ver muchos pacientes con MD? Ah, yo lo intento. No, no, normalmente son dos. Ya los niños es más fácil de hacer, de encontrar las entradas de los conductos. Creo que por la cámara pulpar ser más ancha, más ampla, es más fácil de, como se cae luego, no quedamos con tanta dificultad en encontrar esos conductos, ¿ok? Ah, entonces, el Rifocor era una crema que se vendía en las farmacias y hoy aquí en Brasil ya no es permitido. O sea, entonces esa pasta, ella queda como de difícil acceso porque tenemos que pedir para una farmacia de manipulación hacer la crema. Y cuando ellos hacen la crema, solo tiene validad por 3 meses. Entonces es algo que siempre tenemos que estar haciendo ah, y acaba que no queda muy rentable. Pero es lo que más tiene de pesquisas aquí en Brasil, es esa pasta. ¿Y cómo se utilizamos? En una placa de vidrio vamos a poner 1 centímetro de esa crema. ¿Ok? Entonces la regla que utilizamos para las limas, ponemos ahí al lado y ponemos más o menos 1 centímetro. ¿Ok? Ahí vamos a poner 1 centímetro del polvo del iodoformio. ¿Cómo hacemos medición de 1 centímetro de polvo? Vamos a agarrar un tubet anestésico ya utilizado, ¿ok? Y vamos también a hacer una marcación de 1 centímetro, o sea, poner el émbulo en la posición de que del final hasta aquí tenga 1 centímetro. Hacemos una marcación con una caneta de CD y el ideal es que ese tubet esté esterilizado, ¿ok? Y ahí vamos a poner como hacer de ese fondo del tubet anestésico una cuchara. O sea, vamos a apilar ahí todo el polvo y tener 1 centímetro del polvo del iodoformio. Ponemos en la placa de vidrio, batiendo en la placa de vidrio y después 2 gotas del paramono, el PMCC, solo 2 gotas.
vamos a hacer la manipulación. Ella va a quedar como una crema, una pasta. No podemos hacer esa pasta. Ya voy a hacer aquí, usted todavía está haciendo la anestesia, aislamiento. No, solo al final porque si no se evapora el líquido y esa pasta queda muy seca. ¿Ok? Y ahí vamos a introducir, podemos trabajar con las lentulus, podemos trabajar con la lima, siempre una lima, ahí escoger la blanca, la más fina y poner para que ella entre en el conducto. Podemos utilizar las pastas Guedes listas, que son nada más que hidróxido de calcio con iodoformio. Tal vez para ustedes va a ser más fácil la Vitapex. Es una pasta muy buena, americana. Ya tiene como, creo que 2 años de validad. Ya tienen las puntas para el Rifocord. Yo me olvidó poner cómo ustedes van a solicitar la manipulación. Voy a apuntar aquí en la próxima aula, poner en la aula, ¿ok? Ah, sí, sí. Entonces tenemos esas pastas Guedes listas. Y aquí en Brasil tenemos la llamada FEAPEX. Entonces, allá es Vitapex y americana y aquí es FEAPEX. También con 2 años de validad, distinto de la pasta original, no tiene el Gifocor, que es el antibiótico. ¿Ok? Entonces tenemos el iodoformio, pero tenemos el hidróxido de calcio. Pero funciona bastante, tenemos buenos resultados con esa pasta que ya es lista. Podemos utilizar también el hidróxido de calcio, pero muchos trabajan con el hidróxido de calcio solamente cuando, como fue la pregunta, voy a hacer una otra sesión. Entonces usted usa el hidróxido de calcio y en la próxima es mejor utilizar algo más que tenga un mayor espectro para combater bacterias. Y que utilizan muchas pesquisas, utilizan el hidróxido de calcio. Aquí en Brasil tenemos ya una pasta lista de hidróxido de calcio y esa sí tenemos que manipular en una placa de vidrio con el polvo del óxido de zinc y a veces necesitamos también un vehículo viscoso para que quede como una crema, ¿ok? Entonces podemos utilizar esa, que también es de la ultradente, que es el hidróxido de calcio, poner el óxido de zinc y el propinol glicol, que queda como el aspecto más viscoso para que entre más fácilmente en los conductos. Ah, lo, lo malo de esa fórmula es que el hidróxido de calcio, él solito, es un material reabsorbible, pero cuando ponemos el óxido de zinc, él ya no es un material reabsorbible. Se utiliza todavía bastante esa técnica, pero ya tienen estudios hasta de aquí de Brasil mismo, de algunos casos. Entonces, ese es otro artículo que voy a compartir con ustedes, de casos de acompañamiento, de seguimientos, donde tuvieron intercorrencias con ese material. O sea, aquí vemos que quedó como lindo, bien sellado, bien bonito, pero
cuando llegó el momento del cambio de los dientes que ocurrió. Ocurrió un desvío del diente, una retención prolongada de ese diente que no hizo, así como ese no hizo toda su exfoliación. Y en ese momento tuvieron que hacer una intervención con cirugía. O sea, si usted hace la endodoncia es para que ese niño no pase por otro trauma posteriormente. Ahí usted hace la endodoncia, la pulpectomía, para después, hay una posibilidad, mamá o papá, que tenemos que sacar después ese diente, a tomar otra anestesia. Entonces, tenemos otras opciones de trabajar. Mucho cuidado al trabajar con el óxido de zinco cuando hablamos de conducto radicular. Es distinto de cuando ponemos solamente en la cámara pulpar, que era el caso de las pulpotomías. ¿Ok? Entonces, cuando finalizamos ya la instrumentación, la irrigación final con el DTA, vamos a poner el papel absorbentes, secar todo y ahí sí vamos a poner la pasta reabsorbible. Otra vez, la pasta tiene que estar nada más en el conducto radicular, ¿ok? Después de la pasta vamos a poner una barrera. Esa barrera puede ser un material obturador provisorio o hasta mismo un poquito de gutta percha en bastón. Podemos utilizar para condensar pequeños condensadores de amálgamas para quedar bien sellado ahí las entradas de los conductos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que la restauración final se cae o se parte y ahí queda como, ay, tengo que hacer todo otra vez la pulpectomía. Pero si su barrera quedó bien hecha, muchas veces no hay necesidad de hacer una otra endodoncia. Podemos solamente hacer la restauración, ¿ok? Entonces, la restauración puede ser ionómero, puede ser resina o poner una corona. Lo importante es que se haga un buen sellamiento. Otra vez recordando que la pasta, ella tiene que, puede ser una barrera. Entonces, el ionómero de vidrio puede tener la posibilidad de romperse. Entonces, el ideal es que tenga otra barrera como la gucha percha o con el cotosol o material obturador, aquel más blanco o provisorio. Y después la restauración que va a ser ionómero. Usted no puede poner el ionómero de aquí hasta aquí o poner ionómero y resina. No tiene que tener esa barrera, ¿ok? Porque aquí también lo que va a ocurrir, la pasta, ella va a quedar un poco mojada porque ella no queda seca, ella no queda como no agarra presa. Entonces, si usted intenta poner el ionómero con algo mojado, él no va a hacer su fixación lo más correctamente. Entonces, es necesario poner esa barrera, ¿ok? Aquí otra vez, solo recordando que la pasta, ella, principalmente la que vamos a utilizar iodoformio, no puede quedar en la cámara pulpar, ¿ok? Porque si no va a ocurrir la pigmentación de la corona. Entonces, las pastas siempre tienen que estar abajo de la corona, de la cámara coronaria y con la barrera para después la restauración. Así como aquí un poco más para adentro, la pasta, la barrera y después la restauración.
Entonces el tratamiento pulpar, aquí por ejemplo tenemos el 8.5 que ya podemos ver una lesión en furca. El 8.4 vemos, pero un poco más blando esa lesión, ¿ok? Pero los dos dientes fueron indicados la terapia de pulpectomía. Hicieron la pulpectomía en los dos dientes. Vean que aquí se faltó un poquito de material, aquí también. Entonces vamos a recordar de aquellas imágenes de tomografías. No es fácil, no queden frustrados porque no llegaron hasta el ápice radicular, porque muchas veces ustedes no van a conseguir por la anatomía de los dientes. Aquí se es posible comparar de la película de la radiografía A con la C, la diferencia de la lesión, el seguimiento de la cicatrización de las lesiones y hasta después de un año. Entonces, aquello que yo hablé, el suceso para el tratamiento endodóntico es de por lo menos un año. Si quedó todo bien, se volvió la formación de hueso en esa región. Entonces yo tuve éxito en el tratamiento endodóntico. ¿Ok? Y por último, tenemos la técnica del CTC. No sé si alguno de ustedes ya oyeron hablar, pero es una técnica que llamamos de la técnica de endodoncia no instrumental. Ella se parece bastante con la pulpotomía, pero la diferencia es que vamos a utilizar ellas en necrosis pulpar, ¿ok? También. Entonces la técnica fue creada en 1964 y es una pasta compuesta por una parte de clorafenicol, una parte de tetraciclina y dos partes de óxido de zinc iogenol. Y por eso se llama CTC. No hay necesidad de preparo químico mecánico de los canales y las indicaciones son molares y dientes con pulpitis irreversible o necrosis pulpar. ¿Por qué no vamos a utilizar ellas en incisivos? Porque tenemos la tetraciclina y ella va a hacer pigmentación. El paciente tiene que saber que si usted utiliza la técnica de CTC, por más que usted intente poner poco aquí, va a quedar gris el diente. Entonces, cuando usted hace en el diente anterior, él no es indicado. ¿Ok? Aquí yo me recordé de poner la receta. ¿Cómo vamos a utilizar el CTC? No he vendido en ningún lugar. Tenemos que poner en la farmacia de manipulación. ¿Ok? Entonces la receta es como un antibiótico. Aquí en Brasil los antibióticos ahora tienen que ser en 2 vías. Entonces no sé cómo es la cuestión en otros países, pero vamos a escribir que es para uso odontológico, que es un polvo CTC y vamos a poner cuántas cápsulas queremos. Queremos 10, queremos 8, 6. Recuerden que una cápsula vamos a abrir, vamos a hacer la manipulación, es para un diente. Lo importante es preguntar en la farmacia ¿por cuánto tiempo es la validad? Aquí en Brasil, cuando solicitamos eso, la validad es por 3 meses. Entonces, no adianta solicitar 40 cápsulas. Vamos a solicitar a veces 5, 10, pocas. Depende de la demanda de su consultorio. ¿Cuál es la composición?
vamos a poner 62.5 miligramos de clorafenicol, 62.5 de tetraciclina y 125 del óxido de zinc. ¿Ok? Entonces va a llegar la cápsula con el polvo. En el momento que vamos a hacer la manipulación en la placa de vídeo, ¿ok? Vamos a abrir la cápsula, va a salir bastante polvo. Vamos a poner, no tiene una cantidad específica de líquido. Podemos poner 1 o 2 gotas de eugenol y vamos a hacer la manipulación. Él va a tener una consistencia como el propio óxido de zinc eugenol. Él queda como manipulable, como una crema, que no puede quedar muy aguado, entonces solo no poner mucho eugenol. No hay necesidad de poner todo el polvo porque ustedes van a ver que va a sobrar polvo, no hay necesidad que quede una cantidad que usted pueda hacer el incremento en el diente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la técnica? Ustedes van a utilizar básicamente lo mismo que va a utilizar en la pulpotomía, que va a usar en la pulpectomía, vamos a utilizar en el CTC. Ah, Otra vez, solo recordando que es necesario realizar el aislamiento absoluto también para el suceso de esa técnica, ¿ok? La diferencia aquí es que vamos a utilizar suero como irrigante. Vamos a tener que tener el polvo del CTC y el eugenol, ¿ok? Los otros ya era lo que ya utilizábamos. Entonces aquí tengo un diente con una cavidad grande y esa persona hizo la opción por el CTC, ¿ok? Entonces, aislamiento absoluto, la anestesia, vamos a hacer la abertura coronaria. Cuando ya estamos en la cámara y vean, yo veo las entradas de los conductos, ¿ok? Entonces hay que tener una radiografía inicial, anestesia, aislamiento, remoción del tejido necrosado y tejido cariado y limpieza con el suero, la solución salina. Entonces vamos a poner suero, 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 ¿ok? Remoción del techo de la cámara pulpar y de restos pulpares. En muchos casos, de los dientes deciduos, casi 80% ya es necrosis. Yo creo que poquísimos casos yo agarré de pulpa viva, de pulpa viva. No sé si porque como hablamos es muy rápido la evolución de la caries. A veces los niños parece que de un día para el otro ya ocurre la mortificación de la pulpa. Entonces es más fácil trabajar, también es bueno porque es más fácil trabajar con necrosis pulpar. Ah, entonces vamos a hacer la irrigación, el lavado, vamos a localizar los canales, pero no hay necesidad de adentrar con ninguna lima en los conductos, pero tenemos que ver las entradas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar sellar las entradas de los conductos de los canales con la pasta, ¿ok? Limpieza final de la cámara coronaria con solución salina y secado con bolita de algodón estéril. O sea, no hay que tener el sangramiento o ningún tipo de exudacto de los canales. ¿Okay? Cuando bien seco, vamos a preparar la pasta como una crema. Vean que el color va a quedar también más amarillo.
o a veces queda un poco más blanco. Después tenemos que poner la barrera, ¿ok? Entonces podemos poner la barrera, lo mismo, o con la gutta percha en bastón o con el cemento, la restauración provisoria. ¿Por qué? Porque la pasta también, ella no hace la presa, ella queda como una crema más firme, un poco más seca, entonces no podemos poner el ionómero por cima, tenemos que tener esa barrera. Y después la restauración del diente y la radiografía final. Como trabajamos también con odontopediatría, con niños, a veces, ay, no pude sacar la radiografía final, pero ya está todo sellado. Por lo menos en los próximos 7 días saque la radiografía para que usted tenga la oportunidad de hacer el seguimiento, ¿ok? Vea que la pasta pueden adentrar un poco el conducto por la posibilidad de la abertura, ah, pero no hay esa necesidad de adentrar hasta el fin, solo cerrar eso ya es importante. Recordando que esa técnica es envasada en la posibilidad de la infección del diente temporal ser más en esa región de Furca. Recuerde que en esa región tengo túbulos dentinarios más amplios y por eso nuestra lesión en dientes temporales es más en Furca que en lesiones apicales distintos de los dientes permanentes. Entonces, antes de encerrar, quiero que ustedes hagan las preguntas o todavía lo que falta. Creía que usted iba a hablar de algo como eso para que yo ponga en la última aula. Voy a poner en la última aula los videos, las radiografías para discutirmos un poco más sobre las indicaciones. Voy a traer la receta del Rifocor también. ¿Tienen algunas preguntas? Entonces, la pregunta que yo siempre oigo de los alumnos, de los compañeros, colegas, es ¿cuál es el mejor medicación a trabajar? Entonces, tenemos muchas otras posibilidades, ¿ok? Intenten trabajar con algo que tiene evidencia científica, que tengan por lo menos algunos trabajos y siempre con pastas, materiales biocompatibles y reabsorbibles. Son los más indicados, ¿ok? Y cuando sé que el tratamiento pulpar se ha fallado, ah, usted va a percibir cuando usted intentó hacer el tratamiento y la fístula no hubo regresión, todavía el diente, el niño reclama del dolor, usted tiene que reabrir el diente y ver qué se ha faltado o irrigar más o adentrar con las limas, con remoción de restos de pulpares allá adentro. ¿Ok? Si usted intentó por la segunda vez y todavía hay dolor y fístula, la indicación es exodontía. ¿Por qué? Porque probablemente tiene alguna perforación que no fue que usted hizo la perforación por la cuestión fisiológica de la reabsorción radicular y eso no está permitiendo el éxito de la pulpectomía, ¿ok? Entonces, no insistan, porque a veces
ay, era un niño de 5 años, iba a perder el segundo molar decido, pero muchas veces ya llegó en una etapa muy avanzada de la dolencia. Ah, aquí la pregunta fue, ¿cuál pasta recomienda en dientes decidos de niños pequeños de 4 años que demora más tiempo en boca para esfoliar? Yo trabajo bastante con la pasta Guess, pero ahora tengo trabajado con esa ya lista, la Feapex, y tengo buenos resultados para anteriores. Para posteriores, principalmente los niños más de comportamientos más difíciles, tengo utilizado bastante el CTC. ah, los profesores, pesquisadores brasileños eran muy críticos al CTC, pero después de la pandemia también por la posibilidad de reducir la el tiempo clínico por el coronavirus fue una técnica que se ha estudiado bastante y han traído bastantes resultados positivos. ¿Ok? La otra pregunta es si la pasta CTC produce alguna afección al régimen. No, por eso la indicación no es poner hasta el final del conducto, es trabajar solo la camada ahí bien cerca de la región de la furca, ¿ok? Entonces, solo poner una cantidad suficiente ahí y como es más un polvo, no es el líquido, ello no va a hacer el extravasamiento. Creo que la preocupación todavía hoy tenemos mucho más que la tetraciclina, es el formocresol. Por eso también cuando vamos a utilizar el formocresol en la pulpotomía, no poner demasiado líquido, porque el líquido él puede adentrar, hacer una irritación y también hacer irritación en el germen del permanente. ¿Ok? Se podría utilizar agua oxigenada para irrigación. Algunas personas utilizan, pero las evidencias mejores todavía son del hipoclorito o de la clorexidina. Por eso hasta las revisiones sistemáticas son casi solo comparando ellos dos, porque son como casi el padrón oro y la agua oxigenada queda muy, muy abajo, ¿ok? La pregunta es, ¿se puede obturar solo con egenol y óxido de zinc? Ah, la obturación del conducto, usted habla, si es de la obturación del conducto, se utilizó bastante ese tipo de obturación, pero solo el óxido de zinc y eugenol, él no tiene ninguna medicación para ser antimicrobiana. Entonces usted depende solamente de su tratamiento de instrumentación y irrigación y después sellar. ¡Pa! Entonces, nosotros utilizamos las pasas que todavía van a utilizar medicaciones ahí adentro y van a trabajar finalizando la eliminación total de bacterias, ¿ok? Y recordando también cuando utilizamos el óxido de zinc allá en el conducto de los casos de la posibilidad de ese diente no hacer su reabsorción total y quedar allá, porque el material del óxido de zinc y eugenol, él no es reabsorbible, o sea, podemos tener toda una reabsorción externa de la raíz y el material quedar allá y tener que hacer una cirugía para sacar ese material. ¿Ok? Sí, el formocresol solo es para las pulpotomías. Lo que puede ocurrir a veces es que usted pensó en hacer una pulpectomía, puso ya las limas
y todavía sale exudato, todavía sale sangre. Entonces usted puede intentar poner un poquito de formocresol para intentar cauterizar ahí, pero cuidado porque ese alerta de continuar saliendo sangre es que puede ser alguna perforación, entonces a veces o una inflamación muy exacerbada de la pulpa. Ah, ok, la fórmula de la pasta, del CTC, es, es, es algo que ustedes tienen que tener como un print, ah, porque tiene que ser esa composición, ¿ok? Es medio del clorafenicol y medio tetraciclina y 125 gramos del óxido de zinc. Y eso ya viene todo en las cápsulas, todo polvo y en las cápsulas, ¿ok? Usted solo va a agregar el líquido de eugenol en la manipulación. ¿Más alguna pregunta? Entonces vamos a intentar traer en la próxima, en la última aula, las manipulaciones de los materiales, enseñar cómo es los distintos materiales. Si ustedes utilizan otra pasta, otro tipo de material obturador, pueden señalar también que voy a intentar hacer alguna investigación de trabajos, de cosas científicas que podemos utilizar también. ¿Ok? Como conclusiones, los casos de fallas se manifiestan en el mantenimiento y reaparición y la aparición de nuevos signos y síntomas. O sea, si usted hizo todo correcto, utilizó una buena medicación, utilizó irrigantes y todavía no está teniendo éxito, piense en la posibilidad de tener perforaciones fisiológicas, de reabsorciones fisiológicas en esos dientes, ¿ok? Y infelizmente vamos a tener que optar por la extracción. Después de analizar cualquier terapia pulpar, pulpotomía, de realizar tratamiento de endodoncia convencional o tratamiento no instrumental, el paciente debe ser monitorado periódicamente hasta la erupción del sucesor permanente. O sea, por lo menos al principio vamos a sacar la final y con 30, 40 días, que es el mínimo de espacio que tenemos que tener. Después, siempre el seguimiento de 6 meses o por lo menos anuales hasta el cambio del diente. ¿Ok? ¿Más alguna pregunta? Creo que intenté traer lo que trabajamos más aquí en Brasil y en el contexto americano. Voy a traer también algunos artículos de que yo no hablé, de las técnicas mecanizadas, rotatorios. También se utiliza mucho en odontopediatría, tienen evidencias científicas. También no es algo que vamos a utilizar como media hora, es algo muy más rápido, por eso que el instrumental es algo más barato, lo costo bajo, es posible, como son solo 3 limas, es posible que todos puedan hacer tratamientos endodónticos en dientes temporales. ¿Ok? Entonces, ¿más alguna pregunta? Si tienen dificultad de
de bajar algún artículo o material que yo disponibilicé en la aula. Voy a intentar poner algunos materiales esa semana para ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Ok?